Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenidos a Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esto es un espacio de diálogo donde compartimos y debatimos ideas sobre arquitectura, diseño y ciudad, integrando las disciplinas profesionales que conforman nuestra oferta académica. Es un foro que reúne voces diversas comprometidas con construir desde distintas perspectivas, un verdadero espacio común. Les saluda el arquitecto Jesús Ramos, soy profesor adjunto y coordinador de la Unidad Experimental de Representación Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy nos adentramos en un tema que genera tanta fascinación, pero por otro lado genera un poco de debate. Es la tecnología en nuestra disciplina. En este caso, específicamente sobre el tema de hoy, que es del algoritmo al CNC, que es la fabricación digital y el parametricismo en la escuela, pero también en la profesión. La tecnología no es magia, todo gran proyecto nace de una intención humana clara y de ese primer trazo que le da sentido. Así que un algoritmo no diseña por ti, es en realidad una extensión de tu propia lógica y sensibilidad. Para desmenuzar un poco este tema y esta evolución del papel al código, como yo le digo, o del código a la fabricación en este caso, hoy me acompañan dos colegas y expertos que han vivido esa transición en carne propia. Tenemos aquí al arquitecto Jorge Martorell, especialista en optimización paramétrica. Jorge cuenta con un bachillerato profesional en arquitectura y una maestría enfocada precisamente en el diseño paramétrico aplicado a la práctica arquitectónica. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien. Aquí a mi mano derecha tenemos al arquitecto Ricardo Miranda, también profesor adjunto de nuestra Escuela de Arquitectura, pero a la vez es el coordinador de comienzo de carrera y además de ser una figura clave con una trayectoria vasta en la coordinación de laboratorios de fabricación, porque también fue en algún momento el director del laboratorio de fabricación de la escuela. También ha estado en la integración de la educación STEAM, que más adelante podemos abundar un poco más. Así que Jorge, Ricardo, es un gusto tenerlos aquí. Gracias por aceptar la invitación y darle presencia a este episodio de Espacio Común. Jorge, quiero comenzar contigo. Okay. Quiero que los oyentes entiendan un poco qué es eso de parametricismo, ¿verdad? Vamos a romper ese hielo contigo para entrar en esa materia. A veces cuando escuchamos la palabra parametricismo nos imaginamos una oficina llena de computadoras de la NASA, de robots o formas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero vamos a bajarlo más a la tierra y empecemos por lo básico para que nuestra audiencia, desde estudiantes hasta entusiastas del diseño, puedan conectarlo. Así que, ¿qué significa realmente diseñar paramétricamente en el mundo real? Bueno, en mi opinión, yo creo que el enfoque de diseño lo que hace es utilizar algoritmos y programas. Esto es básicamente, tú tienes que sacar tus parámetros en geometría. Obviamente, esto primero se hace un concepto, hacer diagramas, y en base a los diagramas que tú hagas, inicialmente tú puedes parametrizar, lo cual ayuda mucho a optimizar la forma. Y realmente mucha gente piensa que es solamente hacer curvas bonitas, pero si no hay una intención, pues entonces no estás haciendo absolutamente nada. Eso es prácticamente. Y obviamente esto es computación, hay mucho de matemática, hay mucho de ingeniería. Cuando yo fui a la Universidad de Barcelona, yo pensaba que era eso mismo, vamos a hacer diseños bonitos y geometría dinámica, pero realmente yo creo que el inicio de lo paramétrico es bien ingenieril. Había muchos ingenieros cogiendo esta maestría, porque hay mucha programación, hay mucho código, y yo creo que para poder empezar a diseñar, como tú no ves la geometría, no ves la forma, tú tienes que crear primero unos parámetros, casi que escribir,
Así que programar, como hacemos programación, para entonces ver cómo se refleja eso en una pantalla que viene siendo Rhino. Y esos parámetros porque hablas de la que muchos pensamos que lo usamos para hacer curvas bonitas solamente, Claro. o para acelerar o facilitar la manera en que la hacemos, pero también esos parámetros pueden estar anclados a condiciones reales del sitio. El Sí, sol, claro, por sí. ejemplo. Sí, claro. Uno puede aplicarle un parámetro al sol y que provoca un efecto en el objeto. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio que era más bien con placas solares y queríamos optimizar el sol. Por ejemplo, tú pones los parámetros del sol, buscar la ubicación y haces unos parámetros en Grasshopper, que es la aplicación que se utiliza, y eso te va a optimizar a ti, aparte de otras aplicaciones, ¿verdad? Que es un poco más complejo, que te optimiza a ti en cómo tú debes de ubicar el edificio. Una vez tú pones esos parámetros, le decimos que es dinámico porque eso puede variar y puede cambiar si tienes que dibujar desde cero. Una vez tú tengas los parámetros definidos, tú puedes cambiar y en vivo eso se va viendo en la pantalla. Súper interesante. O sea que me estás diciendo, o podrías estar diciendo, que el arquitecto deja de ser solo un dibujante y se va convirtiendo en un creador de sistemas. Básicamente. Porque Sí, tienes que crear todo el muñeco, como uno le dice, Claro, de los claro. parámetros y todo, que eventualmente va a resultar en un objeto que posiblemente tú ni sabes lo que va a salir. más o menos, exactamente. Sí, podría ser. Entonces, Ricardo, ahora que Jorge nos puso en perspectiva sobre esta lógica del algoritmo y el sistema paramétrico, vamos un poquito a lo tangible. Tú has visto cientos de estudiantes pasar por el laboratorio cuando fuiste el director y ahora como coordinador de comienzo de carrera, pues los estás viendo a todos, enfrentándose por primera vez a este choque entre lo manual o lo digital, entre este mundo nuevo de la representación. ¿Cómo se ve realmente ese recorrido? ¿Cómo tú lo ves en los estudiantes? Sí. Podríamos pensar, ¿verdad?, que el proceso de diseño no es un proceso lineal y no es igual tampoco para todo el mundo. Pero cuando estamos hablando de código, aquí es importante seguir una secuencia lógica, ¿verdad? Y creo que la primera parte como tal, pues empieza con la mano, empieza boceteando y demás. Y entonces metiendo esos parámetros, pero ya tienes una idea de que cómo te va a afectar el sol o el viento, por ejemplo. Y entonces empezar a plasmarlo sobre el mundo digital, ¿verdad? Ya sea en un modelado 3D, Rhino, o como uno de estos. Y entonces, pues de ahí es que arrancamos para llegar a este mundo digital, ya con una conciencia de que va a pasar algo, controlando siempre este proceso. Pero es súper importante seguir, ¿verdad? Eventualmente trabajar con el CAM para llevar esta idea, llevarla a un código que la máquina entienda posteriormente. Claro, pero sí, sabemos que el dibujo es esencial. Definitivamente. En primer año, ellos, por más tecnología que tengamos de representación y fabricación, el dibujo manual es esencial. Es nuestra primera herramienta para entender la escala y la proporción antes de que la computadora nos seduzca con sus infinitas posibilidades. Claro. Y de ahí podemos saltar entonces al Rhinoceros, que es una aplicación, un programa que con la ayuda de Grasshopper es donde podemos aplicar o utilizar lo que es el sistema paramétrico, el esqueleto lógico, el modelo paramétrico tridimensional. Pero hay un paso crítico que muchos estudiantes suelen subestimar, que tú lo mencionas, que es el CAM. Sí, el Computer Aided Manufacturing. El Computer Aided Manufacturing, ese es el programa, ¿verdad? Que convierte el modelo en algo fabricable. Sí, la idea es que esto va a crear esas geometrías que vemos en pantalla, va a crear un código o unas instrucciones, un set de instrucciones para la máquina. G-Code. El G-Code llamado. Okay. Y entonces, básicamente, podemos pensar que el movimiento de la máquina controlado en X y Y, ¿verdad? Y entonces también controlaríamos con esto la velocidad de rotación, la velocidad de traslación de la fresadora. Y entonces, ¿la fresadora es qué? Para que el yo router, entienda. ¿verdad? El Un router. Ese es el CNC, la CNC. fresadora, pero ¿esa es la punta o es todo? Bueno, la fresadora es la máquina, pero la fresa es la punta. Ah, la como punta, tal. ok.
estos bits, ¿verdad? Le dicen también. Claro. Pues la cuestión es que entonces venía el eje de Z y entonces que empieza a darle tridimensionalidad al proyecto calculando la profundidad, además de todos los movimientos que estábamos hablando, ¿verdad? X, Y, Z, velocidad de traslación, de rotación y la profundidad. Que Entonces, depende del material. claro. Por eso la rotación. Depende del material definitivamente. Y hay que siempre. saber del material porque Claro. uno puede verlo en la máquina que aguanta lo que sea, pero hasta que no lo llevas al material es que uno se encuentra o choca Tienes con que otras volver a poner los situaciones. parámetros, si es madera, si es metal, la velocidad, las cualidades de qué madera, de qué metal, para no obstruir el material o romperlo, como quien dice. Sí, principalmente materiales como la madera, que son orgánicos probablemente, entonces pues tienen, no tienen isotropía, no son iguales en todos los ejes. Claro. No tienen la misma capacidad de movimiento en todos los ejes. Y entonces pues pasa esto, ¿no? Que al la máquina moverse sobre él, pues puede dañarlo de una forma o de otra. Entonces, pues definitivamente conocer el material es súper importante, saber cómo dobla, si cómo responde al calor. Sí, ese tipo de material que cosas. tú traes aquí, Jorge, ¿eso es hecho en el CNC? Esto es CNC, pero esto es plástico. Todo lo que Eso es un acrílico, un plástico. Esto es como Corian. Corian es una marca, ok. pero es un solid surface, Claro. prácticamente. Entonces, claro, esto no tiene vetas como la madera. Claro, Eh, esto también aquí está acá detrás de nosotros, estos Exacto. paneles. Estos paneles son trabajados, pueden haber sido hechos dentro de una máquina CNC. Seguramente, Ok. seguramente. Pero esta, como tiene una cualidad, no tienes que pensar mucho en cómo va la beta. Ah, entiendo, Exacto. entiendo. Sí, estos Muy bien. materiales industrializados, ¿verdad? Claro, son mucho más fáciles y más tienen- maleables también. Ok. Y hablemos de algunos casos concretos, Jorge. En tu caso, tú vienes de una formación de vanguardia, ¿verdad? Con tu maestría en la Politécnica de Cataluña, sí. en una ciudad como Barcelona, que podría ser considerado algún epicentro de la arquitectura paramétrica, pues, de la algunos manera casos, que sí. en algunos casos como se ha expresado en algunos tipos de arquitectura, pero en tu perfil mencionas algo fundamental, que es el uso de la geometría y el rendimiento para generar experiencias espaciales. Cuéntanos desde tu experiencia en Filma, como Beta, que entiendo que esa es tu firma, Claro. aquí en la isla, ¿cómo se aplica esa lógica paramétrica para resolver problemas que el dibujo tradicional no alcanza? Pues mira, usualmente lo que nosotros diseñamos son reglas, lo que generan el resultado. Pero aquí en Puerto Rico es un poco más complejo, ¿verdad? Porque para que el puertorriqueño o la persona entienda lo que es esto, se le hace un poco difícil visualizarlo. Aunque yo he intentado, pero aquí en Puerto Rico se está haciendo muchos muebles paramétricos. Ajá. Son mucho más fáciles de construir, se pueden hacer en CNC. Tenemos la tecnología en Puerto Rico para hacerlo. Yo usualmente cuando diseño en residencias, que es básicamente mucho de mi trabajo, yo lo que intento hacer, como por ejemplo este tipo de paneling, Claro. por lo menos introducir algo del algoritmo para que el puertorriqueño empiece a entender de qué trata. Porque a veces se asustan. Dicen, esto es muy complejo, esta es geometración compleja, ¿cómo hacemos esto? Entonces hay que educar al pueblo y decirle, mira, esto trata de esto, hay máquinas en Puerto Rico que funcionan y hacen este tipo de cosas. Y empujar un poco esa idea para que por lo menos vayamos entendiendo esto y que la gente vaya, por lo menos asociándose con esto y diciendo, mira, se ve bonito. Por ejemplo, tú puedes hacer como para crear sombra. En vez de hacer un pergolado tradicional, pues tú puedes hacerle una curva. Por ejemplo, si está al lado de la playa, pues esas curvas pueden simular el agua. Entonces empieza a crear un tipo de relación que no sea tan estática y que sea un poco más dinámica. O sea que pasar de la forma estática a a un organismo vivo. Puede ser. Verlo como un Exactamente. organismo vivo que responde a datos, que son Y esos que parámetros. responda al sitio. No es como yo digo, vamos a hacer curvas bonitas y no responden a nada, porque Exacto. entonces no estarías haciendo el trabajo. Que yo creo también que pasa probablemente aquí en Puerto Rico y en algunas otras jurisdicciones que tienen una tradición de construcción de alguna forma y entonces pues esto choca, ¿verdad? Claro. Este sistema, porque en sí este tipo de arquitectura paramétrica también tiene su estética, tiene una estética que se ve high-tech, se ve o sea, diferente y eso pues a veces choca también con el gusto criollo, digamos. Sí, pero yo creo también que la arquitectura paramétrica, como es programada, es óptima. No hay fallo, no hay fallo en cálculo, es totalmente matemático. Y hasta cierto punto se puede fabricar en el taller, lo cual tienes quality control. Tú tienes el control de la pieza
Antes de ir a un lugar, por ejemplo, tradicionalmente tú vas al lugar, tiras varillas, tiras cemento. Muchas de estas piezas se pueden hacer y montar como un rompecabezas, como un mapa. Claro. Esto es casi como hacer un mueble, pero de IKEA, que te dan un mapita y tú lo haces en tu casa. Y hay muchas de estas piezas que se pueden hacer así. Como habla de este rompecabezas, que de hecho en la educación hemos visto los estudiantes, el trial and error, lo modelan de una manera, pero no están anticipando el material o el ancho de la punta para poder establecer esos ensamblajes. Entonces los estudiantes crean estructuras que deben sostenerse solo por presión. Sí, y ahí correcto. se les hace un poco complicado. Sí, es parte de los proyectos que se tratan de inducir, ¿verdad? Que sean proyectos donde traten de hacer ensamblajes digital completo. Y entonces, pues, a la vez que van intentando, ahí está el try and error, ¿verdad? Que van calibrando las uniones, calibrando el corte, la profundidad, etcétera, etcétera, hasta que llegan a un entendido más completo, más integral, ¿verdad? Que tiene que ver máquina, material y propósito, ¿verdad? Todo junto. Sí, es fascinante cómo hemos trazado este mapa general en apenas unos minutos. Aquí hablando, quisiéramos tener más espacio, pero hemos viajado desde ese primer gesto intuitivo en el dibujo manual, pasando por la rigurosidad del código paramétrico hasta chocar con la realidad física en el taller, sea a nivel profesional o prototipado. Jorge, Ricardo, gracias por darnos esta luz inicial y por ayudarnos a desmitificar lo que sucede detrás de las puertas de la unidad experimental. Amigos, no se retiren, hacemos una breve pausa y al regresar entraremos de lleno en la caja de herramientas. Vamos a hablar de Revit, de Rhino Insight y de cómo visualizamos el futuro de la construcción y la industria en Puerto Rico. Regresamos en breve a Espacio Común. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos de vuelta en Espacio Común. Si se acaban de unir a la conversación, estamos desglosando un poco lo que es el ADN de la arquitectura digital junto a los arquitectos Jorge Martorell y Ricardo Miranda. En el bloque anterior hablamos de la lógica y la fabricación, pero ahora entremos al cuarto de máquina. Jorge, mencionaste algo que para muchos arquitectos solía ser un dolor de cabeza, que es ese flujo de trabajo entre diferentes programas y el trial and error que hablamos también con Ricardo. Hoy escuchamos mucho sobre Rhino Inside Revit. Desde tu práctica diaria, ¿qué es? ¿Y cómo ha cambiado esta herramienta las reglas del juego en tu oficina? Pues mira, yo que como dije anteriormente me dedico a diseñar residencias o remodelaciones. Pues cuando tú tienes una residencia y haces tu as-built, tú lo haces en Revit. Pones tu parámetro de las paredes, que conoces Revit, pues sabes que se trabaja con parámetros, pero si tú quieres involucrar un poco de parametría, Rhino Inside Revit te permite trabajar de manera paralela con Grasshopper. Lo que significa esto es que mientras tú tienes presentado en Revit tu residencia, tú puedes trabajar en Rhino Grasshopper paralelamente y eso se va a reflejar nuevamente en la pantalla de Revit. O sea, si estoy haciendo una fachada dinámica o estoy haciendo algo paramétrico, y no tiene que ser solamente curvas bonitas, pueden ser cosas rectilíneas, pueden ser cuadrados, rectángulos, círculos. Pues eso se refleja directamente en Revit, y en Revit tú le puedes poner los parámetros de materiales, como sucede en Revit, que puedes poner cemento o las capas de varilla o demás. Yo creo que eso es una ventaja que tiene. Y la ventaja de Revit también es que te va generando las distintas elevaciones para las distintas vistas, Ya ¿cierto? usualmente cuando tú trabajas XYZ, cuando tú tienes Rhino Inside Revit, ya él lee el XYZ. Cualquier cosa que tú estés dibujando acá se va a reflejar exactamente donde está ubicado. Okay. Y el XYZ, para los que no saben, son las 3 dimensiones por las cuales vivimos y trabajamos dentro del espacio. Es como tener un traductor universal, que todos los lenguajes de la construcción simultáneamente están ahí. Se van entendiendo, claro. Ricardo, ¿y tú que siempre
estás ahí en el pulso de la academia. ¿Cómo se está integrando esa mentalidad en la formación de los nuevos arquitectos? ¿Es ya un estándar o seguimos...? Bueno, yo digo que siempre estamos experimentando, porque eso es lo que nos mantiene. No, claro, eso pero ¿cómo es? Mira, yo he tenido una experiencia, ¿verdad? Desde el 2009 en el Fab Lab de la Universidad Católica, y entonces a partir del 2018 me fui a Rutgers, a New Jersey, a trabajar allá en un programa de Fab Lab, pero está integrado a un sistema académico que va desde K a 12, ¿verdad? Desde preschool, de preescolar a 12. Y nosotros teníamos Fab Lab en kinder, o sea, en la escuela elemental, y trabajábamos con ejercicios bien sencillos donde los nenes trabajaban unos proyectitos en computadora y después se imprimían, ¿verdad? Ya en la escuela intermedia teníamos otra parte que tenía que ver un poco más con arte aplicado, y entonces teníamos impresoras especializadas, y teníamos otro tipo, o sea, impresoras no solamente de 3D, sino también de tinta y demás. Claro, porque nosotros hemos hablado de CNC, pero están los laser cutters, los 3D printers, tenemos otras herramientas. Y entonces en la high school pues ya teníamos CNC montado y tenemos otra cantidad de herramientas que nos funcionaban. Entonces pues esto le da una nueva perspectiva al estudiante, donde puede materializar muchas de las ideas que tiene, ideas muy sencillas o muy complejas, que entonces pues llevándolo a través de esta digitalización, vamos a decir, porque va desde lo análogo, ¿verdad?, a lo digital, y entonces vamos fabricando. Y los resultados eran bien interesantes, porque los muchachos que tuvimos allí en high school ganaban todas las ferias que íbamos, arrasaban, tú sabes, se llevaban. Hubo una competencia que era de diseñar un cartridge como Spider-Man, que tú ponías el cartridge de espuma y tenías que cambiarlo. O sea, esa era la condición, era que disparaba y tenías que cambiarlo. Y entonces, pues, arrasamos también ahí. Y esos muchachos, por lo menos le he seguido el track a uno de ellos, que era un amigo que también me ayudaba en el Fab Lab, ese muchacho, y ya es ingeniero eléctrico. Entonces, son gente que de verdad adelantaron muchísimo a través de este proceso de enseñanza. Entonces, pues, me parece súper importante que la aplicación de estas ideas. Claro, acá en la escuela de arquitectura, claro, tú como coordinador de comienzo de carrera y yo como coordinador de representación arquitectónica, nos tenemos ese reto de cómo estos estudiantes que llegan por primera vez los vamos introduciendo a estos programas. Así que la comunicación entre nosotros es bien importante en cómo los programas que se utilizan comunican los trabajos que se están trabajando en los cursos de diseño. Y Revit, que aunque venga un poquito más adelante, quita un poco esa abstracción que puede hacer Rhino y lo lleva a algo quizás más concreto, más informativo. Claro, porque Revit es más de construcción. Exacto. Y ese proceso es importante para el estudiante. Pero, saltando un poquito, Jorge, Ricardo, no nos podemos despedir, porque todavía queda tiempo, sin tocar lo que algunos llaman como el elefante en la habitación, que siempre lo vamos a traer en toda conversación, que es un momento histórico ahora que estamos viviendo, que es sobre la inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia artificial generativa, que es capaz de producir imágenes impactantes y geometrías complejas en cuestión de segundos. Esto genera una duda legítima en algunos estudiantes, porque a veces piensa, ¿para qué invertir aprendiendo Grasshopper o Rhino si la inteligencia artificial puede darme una forma orgánica con solo un prompt? Pero no, porque nosotros en la escuela tenemos una postura bien clara, que la inteligencia artificial puede ser un motor infinito de posibilidades. Claro. Pero carece de criterio constructivo y jamás es el fin, sino es una herramienta, ¿verdad, Jorge? Desde tu expertise técnico, ¿cómo diferenciamos ese ruido visual que posiblemente genera la inteligencia artificial de un verdadero modelo paramétrico que efectivamente se puede fabricar y construir? Mira, hay una frase que decía Jorge Rigau: arquitectura es la voluntad de una época concebida en términos espaciales.
La inteligencia artificial no logra hacer eso. Yo la uso para ideas, pero tú como persona, tú tienes que sentir el espacio. Y aún así, la inteligencia artificial, por más prompt que tú le pongas, no va a llegar a esa finalidad. So, para mí, y eventualmente como quieras, te pueden salir geometrías bonitas, puede ser que conceptualiza y todo eso, pero tú necesitas los programas porque te van a definir la estructura, las cargas, las curvaturas, los puntos de los mesh, que es como trabajamos para poder fabricar, y eso no te lo va a dar nunca la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta para conceptualizar, y visualmente puede ser que funcione, pero no te resuelve ningún otro problema estructural o de concepto o diseño u otras cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y Ricardo, tú en la academia, ¿verdad? ¿Cómo preparamos a esos estudiantes que acaban de entrar a la escuela? Sí, uno para que no se piensa abrumen? muchas veces que los estudiantes vienen ya con un criterio digital o una habilidad digital por encima de todo, y no es cierto. Y muchas veces entonces pues requiere que se le hable mucho de la ética, de la cuestión del control creativo, ¿verdad? Porque tienes que mantener este control creativo sobre la propiedad intelectual, ¿verdad? De lo que estás trabajando. Y este tema de la imagen versus la realidad, claro. Una de las cosas que me recuerda es como esas imágenes de Escher, que son como que bien interesantes, pero sí, no se pueden hacer. O esas escaleras de Penrose, que son cosas que son imposibles. Pero tienen una magia que nos evoca, ¿verdad? Buscar más. Y eso yo creo que es el valor que tiene la inteligencia artificial en este punto. Como que tú puedes ir un poquito más allá y, ¿qué tal? Y si hacemos esto otro, y entonces eso sí lo podemos anclar a la realidad. ¿Puede ayudar a ser más creativo? No, sí, yo creo que ayuda a la imaginación. Ayuda a la imaginación. Claro que sí. Hay cosas que tú no puedes visualizar y a veces lo hacen en inteligencia artificial y dice, para ayudar la cosa. Sí, y hay un control también que debemos pensar que es la humanidad del diseño, ¿verdad? Que tiene que haber un tema de cómo se siente el humano en el espacio, ¿verdad? Claro. Con las texturas, ¿verdad? El confort, ese tipo de cosas que yo creo que no lo va, la inteligencia artificial aún no lo puedo diferenciar, que esté controlándolo. Y por ahí van los puntos. O sea, no es una caja negra, ¿verdad? Donde puedas sacar las soluciones y ya. No puede ser así. Oye, es interesante. Hemos hablado mucho de lo que sucede dentro de los muros, tanto de la escuela como dentro de la oficina, pero si miramos hacia afuera, vamos a entrar al mundo de la construcción. El panorama global es impresionante, ¿verdad? Fuera de la isla también. Proyectos como uno que menciono, que es la Tor Alba en Suiza. Los invito a que lo busquen para que vean que con sus 30 metros de altura es la estructura más alta del mundo, impresa totalmente en concreto. Nos demuestra que la escala de fabricación digital ya no tiene límite, o casi no está teniendo límite. Así que muchos pensarán que esto es ciencia ficción europea, pero la pregunta obligada es, ¿qué tan lejos está esta tecnología de nuestra realidad en Puerto Rico? ¿Verdad? Ricardo, ¿qué opinas? En la oficina, en el taller, atendimos varios proyectos que están trabajando con este tipo de cosas. Y uno de ellos era Zero Damage, que está el profesor Wilfredo Méndez, trabaja con ese proyecto, y él habla mucho su línea de investigación tiene que ver con la biofilia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, y cómo esas conexiones orgánicas se pueden traducir a conexiones digitales y ensamblajes que pueden ser importantes para que una estructura sea eficiente y que sea apropiada, ¿verdad? Para la vida humana. Y entonces pues hemos hecho varios experimentos de este tipo, analizando distintos modelos, el movimiento de la palma con el viento, y cómo los nudos se mueven, y eso tratando entonces de simularlo en distintas maquetas que hacemos para someterlas a distintos ejercicios de peso, de movimiento, etcétera.
Yo creo que definitivamente ese es un espacio, ¿verdad?, donde nos da para empezar a caminar sobre este Sí, es sumamente interesante. Yo sé de una empresa que es Estructura 3D, no sé si la han escuchado. Ellos tienen las máquinas de 3D printer de cemento que nos permite crear estas piezas modulares prefabricadas y luego llevarlas al site. Jorge, ¿tú has trabajado con alguna herramienta de esa o cómo tú ves el futuro para ti? No lo he trabajado, lo he visto. Vi un puente en Amsterdam que fue hecho en sitio, en metal. Pero yo creo, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, y no sé si me salgo del tema, ¿verdad? Tú quieres hacer casas modulares a bajo costo, quieres hacer sin casa, por ejemplo. Si tienes un sistema robótico después de haber hecho todo el engranaje en Grasshopper o como quieras hacerlo, puede ser hasta en BIM, puede ser en Revit, tú logras acaparar el costo y fabricas en sitio, como tú dices, y ya tú no estás llevando cosas al sitio, sino que es casi como se le da a la tierra. Y yo creo que eso ayudaría a muchas... Bueno, tú puedes hacer cualquier tipo de casa, pero yo creo que ayudaría, ¿verdad? En Puerto Rico a veces uno dice, coño, casas de bajo costo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo acaparamos costos? ¿Cómo ayudamos a la gente, a la sociedad? ¿Cómo ayudamos al puertorriqueño? Yo creo que es una buena manera de empezar a investigar o hacer 1 o 2 modelos a ver cómo funcionan, porque se pueden hacer casas casi que hasta en un día. Nos ayuda a ser más eficientes con mucho relación más al eficiente material y el optimizamos la desperdicio del material. No hay margen de error con esas máquinas. Yo trabajo con una compañía que está trabajando con R3, ¿verdad? Con CDBG, los fondos estos que están de recuperación de María. Estuve en el proceso diseñando unos, pero en este caso era diseñando el molde, era un molde en aluminio para estas casas. Y entonces, pues, esa casa se empieza o sea, después que está la base, se empieza y se termina en 60 días. Y entonces, pues, tiene que ver con esto, ¿verdad? Comprender el material, porque, por ejemplo, no es un hormigón cualquiera, es un hormigón bien líquido que recorre todo el molde y se llena todo. Pero probablemente lo que estamos hablando aquí es de eliminar el molde, que sería entonces mucho más rápido. Y formaletear que coge tiempo. Formaletear, vaciar cemento, el camión, el recorrido. No, tú puedes llevar una máquina y que te imprima en sitio. Y la velocidad. Y la velocidad. Eso está tremendo, la velocidad. Claro. ¿Verdad? Llegando ya un poco al final, en conclusión, lo que hemos explorado hoy nos deja una lección un poco clara, que es que la fabricación digital, el parametricismo, no son solo softwares, no son solo máquinas, no es el CAM, son formas de pensamiento disciplinado. O sea, que va a transformar nuestra manera de pensar, diseñar en la disciplina, tanto en la educación como en la profesión. Hemos visto que antes del código tiene que haber dibujo. Y antes de que la fresadora CNC toque la madera, tiene que haber una intención arquitectónica sólida. Claro. Así que, Jorge, Ricardo, ha sido un verdadero honor, pero antes de irnos, unas últimas palabras con relación al tema que quieran decirle a nuestros estudiantes, a nuestros colegas profesionales. Yo tengo aquí una oración que escribí. El desafío educativo no es formar expertos en software, sino formar arquitectos capaces de pensar sistemas completos desde las reglas paramétricas hasta la fabricación real. Sumamente interesante. Más que nada, una de las cosas que me parece interesante del tema del Fab Lab y es la democratización, ¿verdad?, de estas tecnologías y cómo empiezan a entrar en las comunidades. Y yo creo que también, o sea, separarnos un poquito de que el arquitecto es el único que puede resolver esto, sino múltiples disciplinas. Parte de las experiencias que tuve en New Jersey era que yo trabajaba con el departamento de química y ellos me pedían cosas para sus experimentos y entonces pues me ponía a pensar en otras formas de construir. Así que, o sea, yo creo que es bien importante el abrirnos a la comunidad y que la comunidad pueda aceptar este tipo de disciplina. Sí. Es interesante. Yo estoy de acuerdo. A mí, de nuevo, como dije al principio, yo no estoy muy metido dentro del tema de fabricación. Bueno, sí lo estoy. Yo me compré mi 3D printer de resina, tengo mi laser cutter, yo he hecho prendas, tuve mi línea de prendas de accesorios que hacía en el laser cutter, pero y cuando se trata de arquitectura hay mucho todavía que tengo que explorar y que a estos
estas personas que no conocen, porque abren estos programas, se les hace bien difícil tratar les da estrés ver todas las herramientas que tienen. ¿Cómo empezamos? ¿Verdad? Porque una cosa es que es recomendarle qué hacer, pero ¿cómo suavizamos ese estrés mental o esas preocupaciones? Yo creo que en la época que vivimos, esta época de los medios, hay mucho acceso a través de mucho ruido, pero sí. mucho acceso a través de los podcasts y demás. Yo seguía a uno que se llamaba La Hora Maker, por ejemplo, y tú sabes, me gustaba mucho ese feeling, porque no querían resolver un problema, sino querían cambiar una forma de pensar, y entonces pues eso me está interesante. No tengo mucho que decir. No tiene mucho que decir. pero ha sido una gran aprendizaje lo que hemos escuchado hoy. La tecnología no es un lujo. Es una herramienta de supervivencia y desarrollo. No deben entender de la calle como que hay que tener chavo para tener estas cosas. Mira, siempre hay una manera de poder lograrlo. Hoy día se le proveen alternativas gratuitas que después con el tiempo pueden entrar y pues si tienen que hacer gastos se hace. Y entonces al integrar estos procesos, especialmente en la PUCPR, no solo estamos preparando arquitectos para que hagan edificios bonitos, los estamos preparando para que diseñen las soluciones estructurales y sociales que Puerto Rico necesita para enfrentar los retos del cambio climático y la vivienda. En conclusión, lo que hemos explorado hoy nos deja una lección bastante clara, que es que la fabricación digital y el parametricismo no son solo software, como mencioné, son formas de pensamiento disciplinado. Hemos visto que antes el código tiene que haber dibujo, ¿verdad? Repitiendo un poco. Y así es. Pueden encontrar todos los recursos que nosotros hemos estado hablando, lo pueden encontrar en internet. Lo pueden encontrar en distintas páginas de YouTube. Lo podemos aprender en la academia. Así que, compañeros, hemos llegado al final del programa de hoy. Esto fue Espacio Común, el foro interdisciplinario donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensa, se comparte y se vive. Sus opiniones son fundamentales para nosotros. Les invitamos a que formen parte de esta conversación compartiendo sus comentarios, sugerencias, ideas. Pueden escribirnos directamente a nuestro correo electrónico espaciocomún@pucpr.edu. Así que los esperamos todos los jueves a través de Católica Radio 88.9 a nivel isla y 89.1 FM a nivel oeste. Y cada viernes y en nuestro canal de YouTube, Huellas del Futuro, que es el canal oficial de la Pontificia Universidad Católica. Así que gracias por su sintonía, gracias a ambos invitados por aportar y estar presentes, y gracias por atreverse a pensar en el espacio con nosotros. Y hasta la próxima semana, esto fue Espacio Común. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común. Una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.